de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad. Shanti Chivin, Yareki Yaña, Mactacalcán Tacashmati. Porque llevamos nosotros desde 2013, 2012 incluso, hablando de fracking y hablando de la explotación de hidrocarburos en yacimientos de lutitas. Y ellos ya en todos sus documentos están evitando este lenguaje. Nunca dicen fracking, nunca dicen fractura hidráulica, nunca dicen inyección de un fluido para la extracción y estimulación productiva de un pozo. Esas cosas que las hemos manejado en nuestro discurso, pues dicen de repente ya no existe, no vamos a hacer nada de eso. Lo que vamos a hacer es, dicen ellos, compresión hidráulica compleja. Este mensaje se envía desde el estado de San Luis Potosí, en la Asamblea Regional contra el Fracking. Estos encuentros se están realizando en la Huasteca y el Totonacapan nuevamente, porque en el plan estratégico de Pemex se habla otra vez del fracking. Estas dos regiones, la Huasteca y el Totonacapan, en parte abarcan del estado de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, que tendrían afectaciones ambientales y sociales. En el plan estratégico omite hablar de yacimientos de hidrocarburos en lutita. En vez de ello se habla de exploración y explotación en yacimientos de geología compleja, pero es lo mismo, pues en estos yacimientos no convencionales se usa el fracking, una técnica devastadora. Sean bienvenidas y bienvenidos a este programa de Canto de Cenzontles, donde levantaremos la voz para defender el territorio del fracking. Yo soy Marely Felipe Chino. Y yo soy Artemio Dionisio. Mar, agradezco que podamos compartir este programa. Una iniciativa de ley que prohíba la técnica del fracking por los riesgos ambientales, por los riesgos sociales. Los países que han prohibido el fracking son Francia, Bulgaria, Alemania, Irlanda, España, Uruguay, Costa Rica, entre otros. La prohibición se basa en la preocupación por la contaminación del agua subterránea, la inducción de movimientos sísmicos y la emisión de gases de efecto invernadero. Y en México, la preocupación es además por la destrucción del territorio y el modo de vida de los pueblos indígenas y campesinas. Por eso no hemos autorizado lo del fracking, como en otras partes, por el uso excesivo de agua. Eso no se toma en cuenta, pero no hemos permitido. Aunque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador manifestaba él mismo estar en contra del fracking, no llegó a emitir ningún decreto o ley para prohibirlo. Ahora, en el sexenio de Claudia Sheinbaum, la preocupación por el uso de fracking vuelve a la discusión nacional y en las comunidades de la Huasteca. Entonces, yo durante muchos años dije no, la fractura hidráulica no, porque tiene químicos, se contamina el agua, se usa agua en lugares donde no hay agua, pero justamente la búsqueda es de tecnologías que no tengan estos impactos ambientales y que permitan obtener gas sin la contaminación, con reciclaje de agua y con otros esquemas, y en lugares donde no haya población cercana. El 5 de agosto del 2025 se presenta el Plan Estratégico de Pemex 2025-2030, que lo pretende poner a la vanguardia. Las afectaciones ambientales y sociales abarcarían la Huasteca Potosina, la Hidalguense y la Veracruzana, así como parte de la Sierra Norte de Puebla, de modo que los pueblos indígenas, zonas urbanas y vida animal y vegetal de estas zonas estarían expuestas a la contaminación de sus aguas, suelos y aire. A continuación les hacemos llegar una producción del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural CESDER, donde nos comparten un recorrido de esta problemática del fracking con la opinión de Mauricio González del colectivo Corazón. En México los primeros inicios del fracking no llegaron como una política abierta, sino como ensayos silenciosos en territorios indígenas y campesinos. En la región de la Huasteca y el Totonacapan
comenzaron a registrarse promesas de explotación vinculados a hidrocarburos no convencionales. Nos percatamos que efectivamente estaba implementando exploración sobre no convencionales a través de fracking. Quien documenta estos procesos es Mauricio González, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan, colaborador en espacios como el CESDER y docente en instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde su trabajo en campo y acompañamiento comunitario, ha seguido de cerca los impactos del fracking en la región. Mi trabajo justo comenzó un poco ahí en la Huasteca. Fue en la primera década de este siglo cuando empezaba a hablarse de un proyecto petrolero y nadie informaba nada. Uno de los primeros casos documentados ocurrió en Pantepec, Puebla, en el ejido El Tablón. Ahí se instaló el pozo Panquihui 1, identificado posteriormente como un pozo de fracking. Tenía todas las características de un pozo no convencional que después corroboramos con los documentos que dan a cuentagotas las autoridades, pero que efectivamente estaba implementando exploración sobre no convencionales a través de fracking. Las afectaciones no tardaron en aparecer: emisiones de gases, problemas respiratorios y el colapso de un manantial en la comunidad. Porque uno de los manantiales de la comunidad colapsó a partir de la implementación no solo de ese pozo, hay otros que son de convencionales, pero después de lo que sucedió con ese pozo, la gente está con la incertidumbre de pues cómo quedó el agua, y a la fecha no tenemos respuesta de autoridad alguna. Aunque el pozo dejó de operar tras cumplir su fase de explotación, no fue clausurado completamente. Pues ese pozo dejó de operar ya hace algunos años, lamentablemente, y esto lo pudimos corroborar con base en investigaciones con cámaras especiales, que pues sigue siendo generador de emisiones que están a la deriva y que nadie está tomando ninguna medida sobre el asunto. Un segundo caso se ubica en Venustiano Carranza, en la zona conocida como Agua Fría. Sobre no convencionales acá en la región, justo pudimos constatar otro pozo de exploración, e igual como siempre, ¿no? Oscura la información, un montón de empresas transnacionales, un montón de seguridad, ¿no? Y plena desconfianza con la comunidad. Aquí, además de la falta de información, se registraron dificultades para investigar señales de contaminación en fuentes de agua y otras problemáticas. Tenemos muchos testimonios de mujeres que dicen que a partir de que entran los petroleros, pues comienzan a sentir miedo de estar en la comunidad, comienzan a sentir miedo de que sus hijas estén solas. Para Mauricio, estos casos no son aislados. Es curioso y doloroso constatar cómo la política energética en este país se funda en el racismo, un racismo ambiental que siempre hace sus zonas de sacrificio en lugares en donde han asignado a población que les parece digna de ser lastimada, negada, lacerada. Hoy, el fracking vuelve a discutirse en el país. A pesar de promesas de prohibición, existen nuevas evaluaciones desde el gobierno federal para su posible implementación. Hay algo de traición, porque pues han manejado el discurso de prohibición del fracking electoralmente. Pero bueno, abiertamente ya en el plan de Pemex está el trabajo sobre estas zonas complejas geológicamente, y a mediados de febrero habló en una de las mañaneras que estaban evaluando con un grupo de expertos muy connotado la posibilidad de reutilizar agua para no impactar los recursos hídricos de las regiones en donde van a implementar fracking. Frente a este panorama, las comunidades han comenzado a responder desde lo colectivo. Las comunidades en San Luis Potosí, ellos ya llevan 3 reuniones, 3 asambleas
regionales, en donde un montón de organizaciones, de comunidades, académicos, activistas se reúnen y conversan y declaran territorios libres de fracking. Organización, información y defensa del territorio se perfilan como caminos para frenar estas iniciativas. Yo creo que lo que conviene mucho es hacer lo que nos han enseñado mucho también las luchas contra la minería, contra las presas, contra las eólicas, que es declararnos en contra de cualquier proyecto que vaya contra la vida. Nuestra lucha es por la vida y eso se hace en colectivo. Esta es una colaboración del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER. La lucha de las organizaciones y comunidades puso esta problemática en la agenda nacional y se buscó que la prohibición se vea reflejada en la Constitución y en las leyes. Sin embargo, esto no ha sido posible, pues impone el interés económico ante el derecho al ambiente sano y la obligación a la protección del medio ambiente. Las y los compañeros de Radio Sinaca nos comparten esta cápsula sobre la lucha jurídica de los pueblos que han tenido que llevar contra el fracking. En voz de Joatzin Popoca, escuchemos. Cuando los grupos en el poder, como las empresas y los gobiernos, son una amenaza al territorio, los pueblos han tenido que diversificar la resistencia. Una de las formas de hacer frente a proyectos extractivos como el fracking ha sido la lucha jurídica. Joatzin Popoca Hernández es abogada y defensora de derechos humanos con experiencia en litigio nacional y estratégico. Actualmente, forma parte del equipo de apoyo externo a la relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a un ambiente sano, limpio y sostenible. Cuéntanos, ¿cuál es el papel del Estado mexicano en relación a la extracción de hidrocarburos por medio del fracking? No puede haber soberanía energética si vas a destruir la naturaleza, si vas a destruir los territorios, si vas a destruir las cosmovisiones y un largo etcétera, ¿no? En una investigación que yo también lideré en su momento, creo que en el 2023 también, sobre fracking, identificamos pues que el Estado no sabe dónde hay fracking. Hay información muy incongruente entre sí, es muy difícil acceder a la información, necesitas conocimiento hiper especializado para entender la información que te dan y además pues no se puede saber con seguridad dónde se está haciendo fracking. Lo que sí se identificó en ese entonces es que aproximadamente el 56% de los pozos de hidrocarburos en Papantla han sido objeto de fracking. El Estado mexicano y su permisidad han fomentado que las leyes ambientales laxas en el país sean un terreno fértil para empresas que se dedican al fracking y que ni siquiera se tenga un registro sobre ellas. ¿Existen leyes internacionales que obligan al Estado a proteger estos territorios? Entre el 2024 y 2025, 3 grandes cortes internacionales sacaron opiniones consultivas sobre cambio climático. Y la de la Corte Internacional de Justicia fue muy clara y muy contundente en establecer que todos los estados del mundo, reconozcan o no el derecho a un ambiente sano, tienen la obligación, con base en derecho consuetudinario internacional, tienen la obligación de prevenir el daño ambiental significativo. Eso incluye el sistema climático. Entonces, el Estado tiene la obligación de prevenir el daño ambiental. Lo que el Estado tiene que hacer para prevenir los daños ambientales es, 1, regular. El Estado mexicano debe regular todas las actividades que se consideran de riesgo o que pueden dañar el ambiente. Tiene que controlar esas actividades, tiene que monitorear, tiene que vigilar, tiene que fiscalizar, tiene que sancionar, etc. Y además tiene que implementar mecanismos para que cuando esto no se cumple, se sancione. El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos. Por ser una técnica de extracción de hidrocarburos, con tanta investigación alrededor de cuáles son sus impactos, lo sabemos, y es científicamente probado que el fracking tiene efectos nocivos en
todos los elementos naturales prácticamente. El Estado debería elevar, digamos, el estándar de protección cuando se trata de fracking. Debería permitirlo solo y cuando es posible evitar sus impactos, sí, o compensarlos o mitigarlos, y que estos impactos sean menores al beneficio que tengan para la población. Hoy en día, en el clima de una triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación tóxica, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva, también dijo eso, dijo, es muy difícil ver que los estados no vayan a incurrir en una responsabilidad internacional al permitir hidrocarburos sin tener todos estos controles primero, ¿no? La decisión de apostarle a un proyecto mal llamado de soberanía energética que ignora los daños a la salud, al territorio y a la identidad de los pueblos está basada en intereses económicos y políticos. ¿Es posible una real soberanía energética en nuestro país? Una verdadera soberanía energética sería aprovechar el sol que tenemos todo el día o en su mayoría del año en México, ¿no? Sé que hay zonas en las que más, menos, pero esa sería una buena forma de obtener soberanía energética, no sacando más gas o más combustibles fósiles que contribuyen a la crisis climática y además afectan a las comunidades. Y en ese sentido, muchas comunidades del país han hecho movilizaciones de todo tipo, desde solicitar información y denuncias populares hasta peticiones ante el Poder Ejecutivo y juicios de amparo, y además de incidencia legislativa. No al fracking, ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca. Estás escuchando Canto de Sensontles. Bueno. Ahora estamos tratando Este programa cuenta con el apoyo del Fondo para la Creación de Contenidos de la Telefonía TIC-OMB, que se crea colectivamente con las recargas de quienes usamos este servicio de telefonía social comunitaria desde todos los rincones del país. Así, mientras te comunicas, también fortaleces a colectivos, comunidades y proyectos como el nuestro. Si quieres saber más o sumarte, entra a red.tic-medioac.org o manda un mensaje al 953-190-5476. Gracias por elegir TIC-OMB. La soberanía energética es lo que se argumenta para abrir nuevamente las puertas a este método de extracción de hidrocarburos en nuestro país. Y también la famosa transición energética, es decir, para que nuestro país pueda llegar a producir energía limpia, antes tiene que, inevitablemente, extraer hidrocarburos con el método del fracking. Pero organizaciones de la sociedad civil tienen propuestas viables pensadas desde la forma de ser de las comunidades para generar la transición energética y llegar a esta soberanía energética de lo que habla el gobierno. Onergia, la primera cooperativa de energías alternativas y renovables en México, nos comparte esta alternativa que plantea otra forma de ver este problema. Escuchemos a Sofía, integrante de la cooperativa. Pues desde Onergia y otras organizaciones con las que caminamos en estos caminos de las transiciones energéticas justas, pues lo que nosotros hemos ido reflexionando ha sido en torno a 4 preguntas: ¿qué es energía? ¿Para qué la queremos? ¿Para quiénes la queremos? ¿Y cómo la queremos? Y en ese sentido, pues lo que nosotras hemos respondido, que entendemos que la energía no es solo la electricidad ni los hidrocarburos, sino que es un montón de flujos energéticos y un montón de elementos que dan vida y procesos que dan vida, y entonces la queremos pues para seguir, para que los procesos de vida que permitan todas las formas de vida pues sigan coexistiendo, y también ya desde una vista pues más humana, pues que el acceso a la energía esté para la reproducción de una vida digna o de un buen vivir colectivo, ¿no? Entonces
pues como la queremos, pues a partir de una gestión comunitaria que sea que respete la interculturalidad, que respete pues a las otras formas de vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justo pensarnos otras formas de transformar y consumir la energía, pues hablamos de imaginar cómo podemos construir otras formas de relacionarnos con la energía en general y en su amplitud de la palabra, ¿no? La energía es fundamental en nuestra vida diaria, así como la electricidad. Sin embargo, debemos replantearnos cómo se produce y de qué manera se consume. Para profundizar en esto, seguimos con Sofía García de la cooperativa Onergia. Ella nos plantea este problema y nos encamina hacia una solución. La manera en cómo está diseñado el sistema energético nacional y el sistema eléctrico nacional es que lo que hace es que hay una individualización del consumo de la energía. Y esa individualización del consumo de la energía, pues de fondo hay cosas que terminan no resolviéndose para algunos contextos, como contextos en donde sí existe todavía un entramado comunitario y en el que sí se pueden realizar o se pudieran realizar proyectos que en lugar de que un sistema beneficie a una persona, pues que un sistema pueda beneficiar a N número de familias o inclusive a una comunidad. El marco actual regulatorio no contempla, ni en su actualización que apenas hubo, pues un esquema de uso colectivo o comunitario de las energías renovables. Eso frente a un contexto en donde hay muchas comunidades que hoy no tienen acceso a la energía. Pues es crucial, ¿no?, entrar a discutir este tema, porque la autogeneración colectiva pues puede ser una buena forma de aprovechar las energías renovables, y desde otro lugar, países ya existe este tipo de esquemas de uso comunitario y colectivo, que un ejemplo muy sencillo pues podría ser como equiparar a lo que es un ejido, ¿no? Si nos damos cuenta, sí hay otra forma de atender la soberanía energética sin afectar el territorio de los pueblos y comunidades. Seguimos con Sofía García. ¿Qué pasaría si en lugar de comprar un sistema, no sé, de 50 paneles solares, una sola persona, pues se compran entre 50 personas? ¿Y qué pasaría si en lugar de que cada persona tenga su panel en su casa, pues sea un sistema comunitario, ¿no? Entonces, las lógicas de la individualización se van rompiendo, y eso es algo que nosotras creemos que es una base importante para poder, pues, realmente construir otros caminos, ¿no?, que nos lleven verdaderamente a alcanzar otros modelos de economías alternativas, como la economía social, entre otras cosas que nos parece que hay que seguir apostándole a ese tipo de proyectos también, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues más bien lo que intentamos trabajar también a nivel comunitario, es que existan procesos de apropiación tecnológica y de saberes para que las comunidades, es decir, si bien no se va a lograr conseguir una instalación a nivel comunitario de la noche a la mañana, pero que empiece a caminar una organización o a fortalecerse este tema dentro de una organización base que ya exista, ¿no?, en ese territorio. Ante la necesidad de la energía, principalmente la electricidad, seguir usando petróleo para generarlo no es una opción. La solución que propone la cooperativa de Onergia es la democracia energética, que es el uso de energía limpia y además generada de manera colectiva. Esto implica no solo una alternativa ambiental, sino también social. Pues hemos decidido como
que es importante introducir en estas discusiones de la transición energética la importancia del derecho al acceso a la energía eléctrica. Justo en este momento en donde se está agudizando como todo este tema de la matriz energética centralizada basada en combustibles fósiles y a gran escala y que prioriza los proyectos de muerte, nos parece también urgente hacer eco sobre las alternativas, que sí las hay y que también a nivel política pública es urgente pues impulsarlas, porque necesitamos tener otras propuestas, ¿no? Y sobre todo propuestas que se enmarquen y se enraicen en los territorios, es decir, cada territorio va a tener su propio proyecto de autogeneración colectiva, de autonomía energética, de democracia energética o de soberanía energética, como lo quieran nombrar, pero la base al final un poco es lo mismo, que se respete la soberanía de los pueblos. El cuidado del territorio y la forma de vida de los pueblos y las comunidades es fundamental, y ante el regreso del fracking corren riesgo. Por eso decimos no al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa. Aprovechamos también para enviar nuestra solidaridad a los pueblos y comunidades de la Huasteca que se están organizando para defender su territorio contra el fracking. Les invitamos a que nos puedan escribir y comentar sobre el programa en nuestras redes sociales, Canto de Cenzontles, o al WhatsApp 221-712-7818. Hasta pronto. Canto de Cenzontles. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Raíz Alijihuerami.